Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores, especialmente a Jordi, por la invitación. ¿Podemos ver mi presentación, por favor? Un poco mi función hoy es explicar algunos efectos que tiene algo tan novedoso que genera tanta expectación y tanto interés hoy en día, como es la semiglutida o, en general, agonistas relacionados con el GLP-1, el glucagón, el péptido relacionado con el glucagón de tipo 1. Yo voy a ir, aunque aquí diga lo que debemos conocer los digestólogos, voy a ir realmente desde aspectos básicos, algunos de ellos muy básicos, pero me voy a tomar también la libertad de moverme hacia el terreno clínico y hacer incluso algunos comentarios o recomendaciones clínicas. Espero no equivocarme demasiado, ya me lo dirán al final. Muy bien, pues si empezamos, lo primero tal vez que deberíamos recordar es qué es el GLP-1. Pues el GLP-1 realmente es un péptido que se genera a partir del procesado de un transcrito, que es el proglucagón. Es un péptido muy complejo y se expresa en diferentes tejidos, y según cómo este péptido se procese, si se procesa en el páncreas, va a generar el glucagón, pero si se procesa en el cerebro o en el intestino, va a generar otros péptidos bioactivos diferentes, y en concreto dos, que son el GLP-1 y el GLP-2, se generan por procesado del mismo gen, pero realmente sus funciones fisiológicas son muy diferentes, y tal vez lo que ha generado mayor interés o está generando mayor interés y probablemente tiene mayor aplicación desde un punto de vista médico, clínico, es el GLP-1. Bueno, pues si ahora nos vamos un poco a la función, nos vamos a encontrar con que el GLP-1 realmente forma parte de un grupo de péptidos reguladores gastrointestinales que definimos o clasificamos como incretinas. Y ahí hay básicamente dos péptidos. Junto al GLP-1 nos vamos a encontrar además con el GIP, el polipéptido inhibidor gástrico o el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Y se agrupan los dos como incretinas porque realmente tienen un efecto fisiológico, su efecto fisiológico más importante es común. Entonces los dos se liberan en el intestino a partir de componentes de la dieta, y su tejido diana fundamental o el efecto fisiológico fundamental que van a hacer es el de controlar la glucemia. Y esto lo van a hacer sobre todo actuando en el páncreas y regulando en el páncreas la liberación de insulina y la liberación de glucagón. Y los dos lo que hacen es, como ven en la gráfica de la izquierda arriba, es estimular la liberación de insulina para mantener los niveles de glucosa y a la vez controlar la liberación de glucagón para que no se libere en exceso y no se altere la glucemia. Y este efecto, que es el primero que se descubrió para este tipo de péptidos, es realmente el que ha suscitado mayor interés en la aplicación que pueden tener a un nivel farmacológico. Sin embargo, hoy en día sabemos que el GLP-1 es realmente un péptido regulador pleiotrópico. Tiene efectos en múltiples sistemas. Como ya he dicho, es verdad que desde un punto de vista aplicado lo que más interés ha generado es el efecto en el páncreas controlando la glucemia, pero tiene efectos a nivel cardiovascular, y de hecho ahora hay aplicaciones farmacológicas para prevenir efectos cardiovasculares en algunos pacientes. Tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, modulando la ingesta, y esto es otro de las grandes aplicaciones que se le está dando últimamente, y evidentemente, pues como es un péptido regulador gastrointestinal, pues tiene efectos dentro del tubo digestivo. Y tiene efectos en el estómago, en el intestino, efectos fundamentalmente motores, pero que ya vamos a ver, repito, que no son realmente, desde un punto de vista fisiológico, los efectos más importantes de este tipo de péptidos. Bueno, pues vamos a ver, nos vamos a centrar ya en la motilidad digestiva, en lo que nos interesa aquí, y vamos a ver qué es lo que hace, en principio, el GLP-1, ya no productos similares, sino el péptido que se produce de manera natural en el tubo digestivo. Y el GLP-1 lo que hace es inhibir la motilidad gástrica, y en principio la administración intravenosa de GLP-1 en humanos, en pacientes, en sujetos sanos, va a producir una relajación del fundus gástrico,
un aumento de la complianza, o sea, una desviación de la curva de complianza hacia la izquierda, como pueden ver en el gráfico de la derecha arriba, y, en definitiva, una inhibición de la actividad motora antral. Fijaos que son respuestas que se asemejan mucho a lo que sería un proceso de acomodación gástrica normal, por ejemplo, a la ingesta de alimento. A la vez lo que hace es aumentar el tono pilórico y, por lo tanto, generar contracción del píloro, cierre del píloro, y el efecto conjunto de estos dos efectos, de producir relajación en el antro y contraer el píloro, va a ser una inhibición del vaciamiento gástrico. Y este es el efecto motor principal que tiene en el tubo digestivo el GLP-1. Pero ahora hay una cosa curiosa, y es que este efecto resulta que se puede disociar de la percepción. Y, de hecho, en los pacientes, estos sujetos tratados con GLP-1, a pesar de que haya una retención del contenido gástrico, no se observan aumentos en la percepción, a veces una reducción en los parámetros de percepción. Y esto ya es una cosa curiosa, porque típicamente estamos asociando retrasos en el vaciamiento gástrico y retención de comida en el estómago con señales aferentes que a nivel del sistema nervioso central se van a procesar para generar esa sensación de saciedad, que está también asociada a estos péptidos. Sin embargo, como digo, aquí estos datos sugieren que hay una cierta disociación entre los efectos motores que tiene el péptido y realmente los efectos saciantes que tiene como tal. Esto es lo que pasa en el estómago. ¿Qué sucede en otras áreas del tubo digestivo? Pues básicamente lo mismo. Aquí tenemos un estudio manométrico, de nuevo en la especie humana. Vemos arriba cómo se inhibe la motilidad del antro y, de la misma manera, hay una reducción de la motilidad del intestino delgado a diferentes niveles. En estudios in vitro, también con especímenes humanos de biopsia, se puede ver la inhibición de la motilidad en el intestino delgado, también en el colon. Y lo interesante de estos estudios in vitro es que además han servido para dilucidar cuál es el mecanismo de acción de estos efectos inhibitorios. Y hoy en día sabemos, como tenemos en las gráficas de la derecha, que este efecto es un efecto nervioso y es un efecto que está mediado fundamentalmente por óxido nítrico, o sea, por estimulación de neuronas inhibitorias que, al liberar óxido nítrico, inhiben la motilidad. Y aunque yo no lo voy a enseñar, pero esto está corroborado además por la identificación de receptores para GLP-1 en neuronas del plexo mientérico. Pues este es el efecto en la motilidad. Entonces, vamos a volver ahora un paso hacia atrás. Ya conocemos lo que hace en la motilidad. Vamos a ver entonces cuál es el interés ahora farmacológico de este péptido. Y aquí lo tenemos. Ya he dicho, el interés farmacológico real no son los efectos en la motilidad, sino que son los efectos que tiene en el páncreas, controlando los niveles de glucemia, y asociado a eso el nivel que tiene en el sistema nervioso central, generando sensación de saciedad. Evidentemente no debemos olvidar los efectos en el vaciamiento gástrico, pero ya repito otra vez de nuevo que no son los efectos principales. Y este control de lo que sería el eje o el control de la insulina a nivel pancreático es lo que ha generado el interés del GLP-1 y los receptores para GLP-1 a nivel farmacológico. Pero ahora nos hemos encontrado con otro problema, y es que trabajar con estos péptidos a nivel como diana farmacológica no es sencillo. Y lo que nos encontramos en la realidad es que son péptidos que, bueno, ya hemos dicho, se liberan por la dieta, se liberan tanto las dos incretinas, y el primer problema es que tienen una vida media muy corta. Veis que en 2-3 minutos el GLP-1 desaparece de sangre, con lo cual es muy difícil usar estos péptidos como tratamiento farmacológico como tal. Se degradan muy rápidamente y ahora viene un problema añadido, y es que resulta que los productos de degradación, ya veis, tienen un efecto incretina negativo. O sea que estaríamos generando exactamente los efectos contrarios a los que perseguimos con la utilidad farmacológica. Y esta situación es lo que ha hecho que durante los últimos 20 años, más o menos, haya habido mucho interés en algunos sectores de la industria farmacéutica en ver cómo estos péptidos se podían mejorar o se podían modificar
tal que se prolongase su vida, se prolongase su acción como incretinas, evitando el efecto como incretinas negativas. Y en definitiva, o al final, esto ha llegado a la generación de una serie de moléculas que son agonistas de los receptores GLP-1, que según su mecanismo, su duración, se han clasificado en general como diarios, porque se tiene que administrar diariamente, o como semanales, que son productos que tienen una vida media mucho más larga y permiten pues, que la administración sea únicamente una vez por semana. Yo os he puesto aquí los principales. Todos los que hay aquí están comercializados. Todos ellos son moléculas muy complejas que básicamente conservan la estructura peptídica que tiene el glucagón, el GLP-1, y lo que ha llevado a estas moléculas han sido modificaciones de esa estructura proteica, modificaciones en dos sentidos, de hacerlas resistentes a las peptidasas para poder prolongar su efecto y de aumentar su liposolubilidad, con el fin, sobre todo en los semanales, de que una vez administrados se depositen en el tejido adiposo y luego se liberen lentamente, con lo cual facilita mucho la aplicación práctica, la posología en los pacientes. Bueno, pues, y aquí tenemos, evidentemente, a la semaglutida, y que digamos es un poco la estrella hoy en día de los agonistas del GLP-1 y probablemente lo que más se está utilizando a nivel clínico. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace entonces la semaglutida sobre la motilidad. Y claro, si es básicamente una molécula derivada de la GLP-1, un GLP-1 mejorado, pues lo que habría que esperar es que sobre la motilidad hiciera lo mismo, y de hecho es lo que hace. En el vaciamiento gástrico, prolonga el vaciamiento gástrico. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda el vaciamiento gástrico en sujetos obesos, antes de un tratamiento con semaglutida y después de un tratamiento con semaglutida. En el placebo no hay cambio y en los individuos tratados con semaglutida se ve claramente una desviación de la curva de vaciamiento hacia la derecha con un aumento del tiempo de la T1 medio de vaciamiento. Y abajo tenéis unas imágenes donde si nos fijamos en la zona de interés del estómago se ve como claramente el contenido se mantiene en el estómago. Y esto es lo que sucede con otros productos que no son semaglutida, pero que también son agonistas. Aquí tenemos uno de acción corta, son de nuevo mejorados del GLP-1, pero que pasan a tener una acción de unas pocas horas, o la liraglutida, que es un producto de acción larga. Y en los dos, nos fijamos, se observa el mismo efecto. Incluso en tratamientos relativamente crónicos, 10 semanas, lo que se observa es una inhibición del vaciamiento gástrico, una retención del vaciamiento gástrico. Pero ahora lo interesante y lo que se ha visto es que este efecto motor, este efecto de inhibición del vaciamiento gástrico es mayor en general en los compuestos de acción corta que en los compuestos de acción larga. Se sigue manteniendo, pero parece que los productos que tienen una acción larga prolongada tienen menor efecto en la motilidad, al menos a nivel gástrico, que los de acción corta. Y este es un estudio, una revisión sistemática en la cual lo que se ha hecho es comparar estos efectos de motilidad. Comparar el efecto que tienen en el vaciamiento gástrico y en la motilidad intestinal. Lo primero que se ve es que se confirma efectivamente que los de acción corta tienen mucho mayor efecto inhibitorio en el vaciamiento gástrico que los de acción larga. Luego se ve que todos ellos, igual que hacía el GLP-1, mantienen este efecto de inhibir la motilidad intestinal, pero en muchos casos, fijaos que son case report, o sea, son de alguna manera observaciones de algún tipo anecdóticas en algunos casos, o sea, que el efecto motor realmente en el intestino es bajo. Luego, un dato curioso es que para algunos estudios, al menos en los que se ha mirado, se observa además que también hay un efecto en la motilidad biliar. Entonces, hay un efecto y una inhibición también del vaciamiento de la vesícula biliar, y esto ha servido un poco para poner una bandera roja, un aviso en posibles efectos adversos de origen biliar, que luego vamos a ver. Y otra cosa que han revelado estos estudios, estos análisis, estos metaanálisis sobre la actividad motora gástrica, es que el efecto que tienen estos productos sobre la motilidad gástrica va a depender de la tasa de vaciamiento basal.
Entonces, no va a ser lo mismo el efecto inhibitorio que tiene en un paciente que ya de por sí vacía muy rápido o que vacía muy lentamente. Y lo que se ve es que cuanto menor es la tasa, perdón, o mayor es la tasa basal de vaciamiento, mayor es el efecto inhibitorio que tienen los análogos del GLP-1. Y en cierta manera, por eso se genera al final una curva, una recta, mejor dicho, una relación dependiente negativa, y en cierta manera tiene sentido. O sea, si estamos modulando un sistema fisiológico, si de manera normal ese sistema fisiológico, digamos, ya va más lento, pues tenemos menos margen para enlentecerlo más. Si el sistema va más rápido, pues tenemos más margen para enlentecerlo y por lo tanto tenemos mayor efecto inhibitorio. Por lo tanto, digo, en definitiva, con mayor o menor grado, dependiendo de la tasa basal, pero estos productos, desde un punto de vista motor, lo que están generando en los sujetos son estados de gastroparesis. Entonces, para estudiar estos efectos, a mí me ha parecido un paper reciente que me ha parecido importante, y realmente en este artículo lo que hacen es mirar efectos adversos reportados al FDA entre el 2004 y el 2024 en sujetos tratados con agonistas del GLP-1. ¿Y qué es lo que se observa? Pues fijaos que el 49,5% de los casos de efectos adversos que se reportan se relacionan con gastroparesis. O sea que realmente es muy frecuente. Y además es muy frecuente con una serie de factores modificantes, la edad, el sexo, el peso. Se reportan más en individuos obesos que en individuos menos obesos. O sea que el tiempo de aparición es también muy rápido, fijaros, entre 40 y 107 días tras el inicio del tratamiento. Recordemos que estamos hablando de tratamientos crónicos. Seguimientos, en algunos de estos estudios son seguimientos de hasta 60 semanas. O sea que 40 días, 107 días de tratamiento, aunque nos pueda parecer mucho, realmente son fases tempranas del tratamiento. Y ahora viene una cosa curiosa. Mayor riesgo, precisamente en estas fases tempranas de tratamiento, de que aparezca gastroparesis. Y de aquí se concluye que, debido a este efecto de gastroparesis, debería haber una vigilancia en el vaciamiento gástrico de sujetos, de pacientes tratados con estos productos, sobre todo en situaciones quirúrgicas o no tan quirúrgicas. Luego nos va a venir más tarde situaciones que puedan implicar anestesia relacionados con procedimientos quirúrgicos, pero también relacionados, por ejemplo, con procedimientos endoscópicos. Pero vamos a volver al punto anterior, al mayor riesgo de gastroparesis en fases tempranas del tratamiento, porque este efecto se ha interpretado como una evidencia de que en estos productos o en estos tratamientos con estos agonistas se está produciendo taquifilaxia y que, por lo tanto, estamos perdiendo efecto a medida que se prolonga el tratamiento. Entonces, vamos a ver qué evidencias tenemos realmente de si hay o no taquifilaxia. Entonces, vamos a empezar con la evidencia preclínica. Entonces, esto es un experimento en ratones, comparando efectos de agonistas del GLP-1 en tratamiento agudo o tras 14 días de tratamiento. 14 días de tratamiento puede sugerir, bueno, es que 14 días de tratamiento, si estamos hablando de 100 días para ver un efecto en especie humana, no es nada. Pero a escala biológica, 14 días en un ratón es prácticamente 1 año o 2 años de tratamiento en la especie humana. Entonces, ¿qué sucede con el tratamiento agudo? Pues, por ejemplo, con semaglutide, ya veis, una relación muy buena dosis-respuesta inhibiendo el vaciamiento gástrico. Algo similar con tirzetapida, que luego nos aparecerá, la tirzetapida, veis, también una inhibición del vaciamiento gástrico en fase aguda. Si ahora cogemos estos animales a 14 días, el efecto en el vaciamiento gástrico con los dos compuestos desaparece completamente. Es decir, que sí, hay taquifilaxia. ¿Y esta taquifilaxia se mantiene en la especie humana en los tratamientos? Pues podemos irnos en concreto es un paper que hace también un metaanálisis, hace una revisión sistemática sobre efectos en el vaciamiento gástrico de tratamientos con GLP-1, y lo que observa en primer lugar es que los productos de liberación, o sea, de efecto corto, tienden a producir poca taquifilaxia. Son productos, como ya he dicho, que los se administran
y su efecto dura como mucho a lo mejor 1 hora. Sin embargo, a medida que aumentamos el efecto, que llevamos a compuestos agonistas con efecto más largo, sí que se observa un efecto de taquifilaxia. Es moderado, sería la curva azul que tenemos abajo, vemos que tiene una curva de pendiente negativa, lo que nos está indicando que a medida que aumenta el tiempo de tratamiento, el efecto en la inhibición del vaciamiento gástrico va a bajar. Se mantiene, pero se está reduciendo. Y esto lo podemos ver en este también de otra manera. Allí estábamos viendo cambio en el tiempo de vida media, aquí estamos viendo diferencia en la retención del alimento en el estómago y vemos también con que a medida que se prolonga el tratamiento, la retención se acerca al 0, es decir, que el efecto sobre el vaciamiento gástrico también está desapareciendo. Y esto nos podría hacer pensar, aunque no sea motilidad, bueno, pues si en motilidad hay estos efectos de taquifilaxia, también hay efectos de taquifilaxia en el control de la glucemia en un paciente diabético, o también hay efectos de taquifilaxia en un sujeto que toma estos productos para controlar el peso corporal. Pues yo no voy a presentar los datos, porque tampoco tengo tanto tiempo, pero, por ejemplo, y donde más se ha mirado esto es en el control del peso corporal, ahí no se observa taquifilaxia. Entonces, se mantiene más o menos la pérdida de peso a lo largo de todo el tratamiento. Por lo tanto, es un efecto probablemente exclusivo, digamos, del efecto que están teniendo estos productos en la motilidad, dentro del propio tubo digestivo. Bueno, volvamos un paso para atrás al perfil de seguridad, porque, en definitiva, todos los efectos que hay en la motilidad realmente se ha considerado, como ya hemos visto, que se deben considerar como efectos adversos, que se deben considerar como efectos que hay que tener en cuenta, no son el efecto farmacológico deseado y que, por lo tanto, son efectos a valorar en el perfil de seguridad que tiene la semaglutida o que tienen en general los agonistas del receptor GLP-1. Entonces, vamos a ver ahora conjuntamente cuál es el perfil de seguridad en el uso de semaglutida para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 o para el tratamiento de peso corporal, de obesidad. Lo que vamos a ver es, como ya un poco lo hemos dicho, los efectos adversos más frecuentes, son náusea, vómitos, constipación, diarrea, dolor abdominal, hinchazón. Son todos ellos efectos adversos que, si nos fijamos, cuadran muy bien o están muy de acuerdo con que dentro del tubo digestivo lo que están haciendo estos productos es inhibir el vaciamiento gástrico e inhibir en menor medida el tránsito, la motilidad intestinal, mejor dicho. Sin embargo, son efectos transitorios, de severidad leve y que en la mayoría de los casos no requieren un cese del tratamiento. Hay que controlarlos, pero realmente desde un punto de vista práctico no suponen un peligro real. Incidencia, porque son muy frecuentes. En los ensayos clínicos se llega hasta el 80% de los pacientes reportan en algún momento algún tipo de estos efectos adversos. Y en la práctica clínica real esto se reduce hasta el 60%, pero se sugiere que probablemente aquí hay una subestimación y que probablemente ese 60 está más cerca del 80 que se ve en los ensayos clínicos que otra cosa. Lo que sucede es que en la práctica clínica, como son efectos moderados, pues probablemente muchos sujetos no los reportan al médico. Entonces quedan excluidos. Y también lo que se observa en la práctica es que hay una disminución con el tiempo de tratamiento. Es decir, de nuevo, el efecto aquel de taquifilaxia que estábamos viendo al principio. Son efectos adversos que son moderados y a medida que se prolonga el tratamiento van desapareciendo. Y además no hay evidencia de riesgo hasta el momento de pancreatitis, cáncer o alteraciones tiroideas. Sí que es cierto, yo no lo menciono aquí, pero en los últimos meses ha aparecido un interés en efectos adversos a nivel visual, pero que todavía no están claros, no se sabe el mecanismo y que es una de las cosas que se está vigilando en este momento en los tratamientos con estos productos. Por lo tanto, también hay un riesgo moderadamente elevado de patologías biliares, de generar cálculos biliares. Esto es lo que veíamos antes de que tienen cierto efecto inhibiendo la motilidad biliar y esto se ha visto sobre todo en sujetos que usan estos productos para el tratamiento del peso corporal, pero no se ha observado en sujetos que se tratan por diabetes de tipo 2. En ciertos casos, sin embargo, sí que puede ser que estas acciones motoras generen efectos adversos. Y se han observado casos de gastroparesis severa
y obstrucción o hilio paralítico intestinal. Pero es una incidencia esporádica. Son esos casos que se han reportado algunos y que además se ha dicho que solo se va a presentar en sujetos que tienen antecedentes, que están predispuestos. Y esto eran sujetos que antes de empezar el tratamiento ya tenían una tendencia a tener gastroparesis o ya tenían gastroparesis, o sujetos que han pasado por cirugía abdominal, sobre todo cirugía abdominal que ha generado fibrosis, que ha generado adherencias, y en estos sujetos se ha observado que hay una mayor tendencia a que se genere obstrucción o hilio paralítico intestinal y, evidentemente, en estos casos sí que se aconseja la suspensión del tratamiento. Y todas estas observaciones han llevado a una serie de recomendaciones, en concreto la American Society for Anesthesiologists ha hecho una recomendación de suspensión del tratamiento, dependiendo el tiempo de suspensión según el tipo de agonista que se esté tomando, antes de la anestesia, en procesos quirúrgicos o en procesos de tipo endoscópico, sobre todo para evitar degluciones. Incluso algunos autores han llegado ya a proponer un algoritmo de cómo deberían manejarse estos pacientes. Fijaos que es un algoritmo que no está endorsado por ninguna asociación, es un algoritmo propio de los investigadores, pero que ya revela, digamos, la preocupación que hay en algunos sectores por los efectos que pueden tener estos productos a nivel de motilidad. Y entonces, ¿qué perspectivas tenemos? Bueno, pues aquí ya, digamos que ahora ya viene cosecha un poco de mi imaginación, si queréis. Pero bueno, la mejor posología, evidentemente, y en esto se sigue trabajando, pues ahora estamos a una posología de un tratamiento por semana, pues perfecto, hemos mejorado de la inyección a la administración oral, pues mejorar, en definitiva, la posología de estos productos. Ligado a eso, mejorar el perfil de seguridad. Tal vez los efectos motores no son los más preocupantes, pero están los efectos sobre el tiroides, están los efectos que he comentado sobre el sistema visual que se han detectado últimamente, pues esto hay que vigilarlo y, desde luego, mejorar la eficacia en dos aspectos, que es el control de la glucemia en pacientes con diabetes de tipo 2 y el control del peso o la ingesta de energía en el caso de pacientes obesos. ¿Y cómo se está abordando esto? Pues pasando de agonistas puros del receptor GLP-1 a agonistas multitarget, o sea, una única molécula, pero que es capaz de actuar a la vez en varios receptores. ¿Qué receptores? Pues bueno, ya los conocemos. Por un lado se están trabajando en agonistas duales GLP-1, del receptor GLP-1 y el receptor de GIP. Acordaos que los dos son las dos incretinas que conjuntamente son las que a nivel fisiológico están controlando los niveles de glucosa. Entonces, si trabajamos en los dos receptores podemos mejorar ese control. Y por otro lado, en triples agonistas, donde además de los receptores de GLP-1 y de los receptores de GIP, se introducen los receptores de glucagón. Los dos tienen efecto en los niveles de glucagón y con esta introducción de agonistas en el glucagón lo que pretende es mejorar todavía más el control de la glucemia. Y esto pues, se ha avanzado mucho. Y esto es un poco dónde estamos desde el año más o menos 2005, donde se generaron los primeros agonistas para el GLP-1. Ya veis que se han sintetizado una gran cantidad de compuestos con mayor o menor actividad en estos receptores. Los tenemos en las partes de abajo y en las partes de arriba de las líneas tenéis los que han llegado, los que están a fase clínica o los que están, digamos, en el mercado. Ya veis que hay varios de ellos, tenemos por ahí la semaglutida con diferentes indicaciones y ya el último que tenemos es la tirzepatida, que si os acordáis nos ha salido por ahí en algunas de las imágenes que hemos visto, que es un agonista dual para GLP-1 y el GIP. Y bueno, ¿qué es lo que yo creo que podemos llevar a casa de todo esto? Pues bueno, yo he intentado resumir pues que los agonistas de los receptores GLP-1 afectan la motilidad gastrointestinal, lógicamente con inhibición del vaciamiento gástrico y en menor medida también de la motilidad intestinal, que la inhibición del vaciamiento gástrico muestra taquifilaxia y parece tener pocos efectos con las acciones saciantes, que las acciones saciantes probablemente vienen de un efecto nervioso o de una modulación directa de vías que afectan al sistema nervioso central.
que los efectos adversos de los agonistas del GLP-1 son mayoritariamente digestivos y se asocian a los efectos motores que tienen, que son moderados, con excepción en sujetos predispuestos, sujetos sobre todo que tienen una historia previa de gastroparesis, y que tienden a reducirse con el tiempo de tratamiento. De nuevo, el efecto de taquifilaxia. Y que, por lo tanto, hay una serie de recomendaciones ya sobre suspender los tratamientos en ciertas intervenciones con anestesia. Y muchas gracias.